Bien, conmigo se encuentra el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho. Gracias, señor Camacho, por estar con nosotros esta mañana. Y es que hemos escuchado en los últimos días que al expresidente se le puede estar violando otro de sus derechos, y es que ahora no se le permite entregarles libros. Denunciaba la exgobernadora Mayín Correa también. Bueno, saludo a la audiencia televisiva de este prestigioso canal Next TV, primero que todo. Mira, lo que pasa es que el expresidente Martinelli, que se encuentra secuestrado en el Renacer, yo quiero insistir en eso, él está secuestrado, porque Ricardo Martinelli Berrocal no tiene ninguna razón por la cual está detenido. Él está en una violación a la ley secuestrado en el Renacer. Ahora, quien te secuestra, lo que quiere tenerte en una situación de inestabilidad emocional. Pues te secuestra porque no es porque te desea el bien, te desea el mal. Entonces, cuando te tienen secuestrado en una situación como la que está el expresidente Martinelli, uno psicológicamente tiene que buscar la forma de estabilizarse. Y tú te programas y estableces patrones. Pues entonces los torturadores, porque a Ricardo Martinelli lo están torturando psicológicamente, los torturadores entienden de que cuando la persona está haciendo el esfuerzo por llevar mejor la situación donde se encuentra, en este caso el secuestro, te cambian los patrones. Hoy te dejan entrar los libros. Por ejemplo, yo compré uno para mí y uno para el expresidente Martinelli, el libro de Juan Pidolante. Ajá. Y se lo llevé al Renacer y sin ningún problema lo entré. Una vez una persona me entregó una Biblia para entregársela al presidente, también se lo llevé al Renacer. La exgobernadora Mayín Correa también ha entregado libros. Han entregado varios Pero libros. este no es la primera vez. La vez pasada un familiar, había una persona que al ver que era Ricardo Martinelli también le dio otra Biblia, pero para más pequeña, que se la quería hacer llegar al presidente Martinelli. Le dije, bueno, pregúntele, y entonces ahí le dijeron que no. De esto se trata, de desestabilizar emocionalmente a Ricardo Martinelli, porque hoy te permito una cosa, mañana no. Pasado vuelve y te la permito y mañana vuelve y te la quito. Y así es con las visitas. Las visitas también, hoy permito visitas, mañana no te la permito, porque al final de cuentas lo que tenemos que entender que es lo que se busca es torturar a Ricardo Martinelli, que está secuestrado. Se busca torturar al secuestrado. Ese es el fin de todos estos cambios. No es el hecho de que no, hoy tengo más seguridad o no. Es desestabilizar la serenidad, la tranquilidad que busca construirse el expresidente Martinelli en este tipo de cautiverio forzado, en este secuestro. Entonces, por eso, te repito, hoy son los libros, mañana son las visitas, mañana, por ejemplo, te permito ir a una cita médica, el otro día no lo permitieron. O sea, todo esto es eso, romper el esquema mental que uno se tiene que hacer para tratar de llevar la condición de secuestro de mejor manera. Eso se llama tortura psicológica. Por eso el presidente Martinelli no solamente es víctima de violaciones a sus derechos humanos en razón de las violaciones al debido proceso desde el inicio de este proceso político hasta desde su injusto detención en la ciudad de Miami, su traslado a Panamá, y también desde que está aquí en Panamá se han agravado las torturas psicológicas contra el expresidente Ricardo Martinelli. Fíjense, muchos, incluyéndome, debo reconocerlo, pensamos en un momento de que el expresidente Martinelli exageraba cuando él decía que a él lo que querían era matarlo. Porque yo se lo advertí desde un inicio al presidente Martinelli, y él no me dejará mentir, que esta gente iba a caerle encima y que iban a tratar de destruirlo. Eso yo lo sabía. Pero yo nunca pensé de que en ese afán yo pensé que el afán de destruirlo era destruirlo políticamente, era destruirlo emocionalmente, era destruirlo económicamente, pero no llegar al punto de querer asesinarlo. Y miren, al expresidente Martinelli ya yo tengo que darle la razón cuando él dice de que aquí hay una intención de matarlo, porque si hay una persona que tiene una condición de salud
que requiere de atenciones especializadas, que impide, entre otras cosas también, que tú te mantengas en esas condiciones que tienes. Y tú no solamente los mantienes, sino que le niegas la atención de salud, ahí obviamente que hay una situación que va más allá de la tortura, va más allá del secuestro, va simplemente pareciera ser que hay algunos sectores muy vinculados al gobierno, muy altos en el gobierno, que pareciera que lo que quieren es asesinar al expresidente Martinelli, y esto tengo que decirlo, yo mismo, que soy su vocero, pensé que exageraba al inicio, pues ya no tengo que decir que eso no Mañana, exagera. Camacho, el Pleno de la Corte se debe estar reuniendo para decidir si tiene competencia o no tiene competencia, qué podría ocurrir el día de mañana, porque vemos que hay magistrados como el juez de garantía en este caso, ¿Cuál juez de garantía? Jerónimo Mejía, que está llevando El fiscal Mejía, porque realmente está haciendo funciones de fiscal y juez. Jerónimo Mejía ha hecho más función de fiscal que de juez. ¿Qué quiso decir en su última audiencia, señor Camacho, de que lo que había hecho el magistrado Iden Ortega no era lo correcto? Bueno, él se refería al supuesto proyecto que circula y que se debe estar discutiendo mañana. Digo supuesto porque en un Estado de Derecho, por ejemplo, las cosas como nosotros vemos, las filtraciones de las posibles decisiones, de los posibles proyectos, eso no se debiera de dar, porque nosotros no vivimos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho la ley funciona indistintamente quién es las personas que están vinculadas al hecho que se investiga o al hecho que se procesa o a la condición que se procesa. Pero aquí claramente, desde un inicio, este es un proceso político y ha quedado demostrado con este sistema procesal penal que permite las audiencias públicas. Se ha confirmado lo que dijimos desde el día 1, este es un proceso político, en donde no existe una sola prueba que vincule a Ricardo Martinelli, y me refiero ni a prueba testimonial, ni a prueba documental, ni a ninguna prueba tecnológica que diga o que Ricardo Martinelli ordenó o hizo él escuchas telefónicas. Eso no existe. Por eso este es un proceso político, en donde, fíjate, la base de este proceso político era el supuesto testimonio de una persona que en un video con voz distorsionada e imagen distorsionada decía en ese video que lo entregó una persona, dice, mira, aquí me entregó un amigo, me entregó este CD en donde hay señalamientos de que el Consejo de Seguridad de Martinelli se hacían, en el gobierno de Martinelli se hacían escuchas. Ese testimonio que sirvió para, en la Procuraduría paralela, allá en el Consejo de Seguridad, estructurar esto, el testimonio ese fue declarado, no fue aceptado por el magistrado de Mejía. O sea, la génesis de este proceso político fue desechada. Entonces, ¿por qué persiste? Pues ahora, tú me preguntas por lo que se va a discutir el jueves en la Corte Suprema de Justicia. Mira, la Corte Suprema de Justicia es ciertamente, por eso se Corte Suprema de Justicia. Debe ser la máxima, es la máxima institución en materia de la toma de decisiones con respecto a temas que tienen que ver con la justicia. Pero ni siquiera la Corte Suprema de Justicia puede interpretar lo que en la ley está claro. En la ley está claro que Ricardo Martinelli Berrocal, primero, la ley establece que la Corte Suprema de Justicia puede investigar, puede procesar y puede juzgar a determinados funcionarios públicos. Determinados funcionarios públicos lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Así es. Ahora, dentro de esos determinados funcionarios públicos están los diputados, que llegan a ser investigados o procesados o juzgados o condenados o absueltos en razón por la Corte, en razón de su condición de diputado. Lo que ya no es el expresidente hace rato. Es que a eso vamos. Si la Constitución y la ley establecen que la Corte Suprema de Justicia investiga a una serie de funcionarios, entre ellos diputados, y Ricardo Martinelli
renunció al ser diputado del Parlacén. O sea, ya no es diputado. Ni tampoco es otro de los funcionarios que la Corte puede investigar, puede juzgar, procesar. Ricardo Martinelli es un particular. Y la Corte Suprema de Justicia no puede investigar ni no puede juzgar a un particular. Entonces, este es un elemento que, fíjense, ya pareciera, y todo indica, que los magistrados decidieron pararle el juego político de Juan Carlos Varela. Porque sencillamente se están dando cuenta que por seguirle el juego político a Juan Carlos Varela están destruyendo la justicia de manera importante, están destruyendo el sistema procesal penal y sobre todo están estancando la Corte Suprema de Justicia. Ante esa realidad que pareciera, digo pareciera porque lo que no está en la página amarilla no existe. Yo no he visto todavía ningún proyecto, obviamente no lo debiéramos ver porque se supone que no debe haber nadie, pero ya circuló. Sí. Ya circula hoy, por ejemplo, el mismo diario oficialista que ha estado circulando todo esto, el diario La Prensa, hoy nos dice que bueno, que ya ellos saben que están 4-4, o sea, y que falta un voto. Dicen ellos. Pero esas publicaciones del diario La Prensa, como esas filtraciones, como ocurrió con la procuradora, son dirigidas a presionar de manera indebida e ilegal a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, eso en un Estado de Derecho no debiera ocurrir. Pero el problema para mí ya va más allá de que si el gobierno del presidente Varela quiere mantener esta presión sobre la Corte, pues es el gobierno de Varela el que la tiene. Pero aquí ya hay una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Varela está en los últimos días de Pompeya. La Corte Suprema de Justicia está dispuesta a enterrarse con el gobierno de Varela, que es el gobierno más impopular de este país, por estar siguiéndole los jueguitos de su venganza personal y siguiéndole el jueguito al poder económico tradicional que quiere inhabilitar a Ricardo Martinelli Berrocal, no para que sea alcalde, para que vuelva a ser presidente de este país. Quieren impedirlo. ¿Por qué? Porque ese poder económico tradicional quiere impedir que aquí vuelva a llegar un presidente que a la vez que promueva el desarrollo económico del país, ese crecimiento económico le llegue a la mayoría de los panameños como llegó al gobierno de Ricardo Martinelli. Esa es la realidad, ese es el pecado, por eso es que está detenido Ricardo, por eso que está secuestrado en Renacer Ricardo Martinelli Berrocal, no porque haya cometido ningún delito, sino porque simplemente se atrevió a hacer que la democracia, como debe ser, sea una democracia que signifique progreso para todos. Ese fue el pecado de Ricardo Martinelli, y el otro pecado, obviamente, votar a su entonces vicepresidente, que era canciller, al presidente Juan Carlos Varela, y esa es la venganza absurda. Pero nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia, que ha estado de alguna manera complaciente, no solamente en este caso, sino en otros casos, con el presidente Varela, entienda que este camino lleva solo a la destrucción, no de Ricardo Martinelli, sino del propio sistema en sí, la propia democracia. Y que el presidente Juan Carlos Varela está en los últimos días de Pompeya. Antes de finalizar la entrevista, otro temita, esto de las cárceles modulares, del tema del gobierno de Italia, donde se menciona al expresidente Ricardo Martinelli también, cárceles modulares que no se llegaron a construir. Pero mira, hay que recordar que aquí, cuando estamos al final del gobierno en el proceso electoral, aquí, con la complicidad de 2 televisoras, un periódico, se montó, como entre otros, la imagen con reportajes investigativos, con publicaciones de reportajes investigativos, con declaraciones de Balbina Herrera y del señor Veloci. Se montó todo un trama de un supuesto acto de corrupción por la construcción de cárceles de modulares. Pero ¿qué resulta ser? Como lo dijimos al inicio, ¿dónde puede haber un acto de corrupción por un contrato que nunca se firmó? ¿Dónde puede hacer un acto de corrupción por cárceles que no se construyeron y que no solamente no se construyeron, no se hizo desembolso en razón de eso? Porque esto no es como Bandán, ¿eh? Bandán nunca se construyó, pero por Bandán se pagó plata. Se pagaban por las inspecciones de la obra que no existía.
Esto no es así. Aquí nunca hubo desembolso en favor de nadie porque el contrato ni siquiera se llevó a... ¿Sabes por qué? Porque el gobierno decidió que el contrato era inconveniente para el país. Y yo estaba en ese gabinete, yo lo vi, esa discusión. Vi que el propio presidente Martinelli le decía a la entonces ministra de ellos, este contrato no me resulta, y a la mayoría de los ministros no les resultó ver beneficioso para los intereses del país. Y no se hizo. Sin embargo, utilizando a Balbina Herrera, utilizando a Veloci, montaron con reportajes investigativos todas las semanas en este y otros casos supuestos actos de corrupción. Pero no solamente eso cuando estábamos en el periodo electoral y lo siguieron después cuando llegó al gobierno del presidente Varela. El diario La Prensa logró que a su director, su presidente, director, lo nombraran de embajador en Italia. Y él mismo dijo, que él lo nombraba, entre otras cosas, embajador a España, para darle seguimiento, según él, a los actos de corrupción que habían ido y que resulta ser. Lo que él decía, por un lado, era el tema de los radares que quedó nulo, precisamente porque no había ningún delito, pero además el tema de estas cárceles modulares. Y fíjate, aquí fuimos más allá. En este caso, el Estado panameño, para seguir con la persecución política, para seguir con el expediente Chimbo y el show político, el Estado panameño se metió como parte en el proceso, como parte en un proceso civil. Y fíjate que por eso que la noticia de ayer, que pasó desapercibida, fue que decían que el expresidente Martinelli y el presidente Varela serían citados, y fíjate, a declarar como testigos, y yo tengo entendido que ni siquiera se refiere al expresidente Martinelli, pero eso es lo de menos. Sí. Porque para mí lo más importante de la noticia no es que si fue citado o no el expresidente Martinelli o si fue citado el actual presidente Varela. Lo más importante de esa noticia, y se dice de manera chiquitita, reducida, es que el gobierno panameño decidió retirarse de la acusación particular que había metido. ¿Y por qué tú haces eso? Porque eso es un reconocimiento de que ahí nunca hubo ningún delito. Nos sometieron al ridículo internacional a meterse como parte de un proceso, un contrato que nunca se firmó, con cárceles que no solamente, y ahora nos someten al ridículo del gobierno tener que reconocer que nunca hubo un delito. ¿Y sabes por qué es reconocer que no hubo ningún delito? Porque si ahí hubiera un delito, ellos no se pueden retirar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que destacar aquí. Otro mamotreto de la Procuraduría paralela, esa donde estaba la hoy procuradora Isolda Porcel, donde estaba el señor Picuiro, donde estaba el señor Saltarín. Otro mamotreto, otro expediente chimbo de la Procuraduría chimba. Bien se va, como decimos en buen panameño, después se va al carajo, porque sencillamente no tenía ningún sostén ni jurídico, no tenía ningún sostén. Esto simplemente era parte de la campaña que aquí se ha hecho de manera sistemática por el poder económico, por sus medios y por el poder político tradicionalismo, para tratar de destruir a cambio democrático, por haber cambiado este país, para tratar de inhabilitar permanentemente a Ricardo Martinelli con procesos políticos, procesos chimbos, como son los procesos contra Ricardo Martinelli Berrocal. Luis Eduardo Camacho conversando esta mañana sobre estas situaciones que le atañen al expresidente Ricardo Martinelli.